Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas. Amigos, ¿qué tal? Como siempre, sean bienvenidos a este su espacio Dosis Alternativa. Les saludamos Jackson Vargas y Marilia García. Recuerden seguirnos e interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750, sintonizarnos en vivo a través del Periscope por @RCR750. También lo pueden hacer inscribiéndose a través de nuestro canal en YouTube, colocando Radio Caracas Radio. En TuneIn también nos pueden sintonizar y sus comentarios y sugerencias lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales del programa, tanto en Twitter como en Instagram, en @Dosis Alternativa. Amigos, en nuestro programa de hoy vamos a tratar a conocer sobre un problema de salud que es muy común, Marilia. Estamos hablando de las hernias discales. Esto es muy común y bueno, muchas personas, uno conoce familias, personas que lo presentan, que han sido afectados por este tipo de patología, pero vamos a conocer en detalle hoy de qué se trata. Y para ello nos acompaña vía Zoom el doctor Isaac Mosquera. Él es médico neurólogo, presidente del capítulo metropolitano de la Sociedad Venezolana de Neurología. Bienvenido, doctor. Tenemos problemas ahí con la comunicación. ¿Nos escucha, doctor? Tenemos ahí problemas con la comunicación. Vamos a tratar allí, César, de ver cómo corregimos la situación. La comunicación, repito, con el doctor Isaac Mosquera. Él es médico neurólogo. Ya sí lo tenemos en línea. ¿Nos escucha, doctor? Gracias a ustedes por la invitación y permitirme estar con su audiencia. Buenos días. Buenos días, doctor. Bueno, gracias por acompañarnos nuevamente. El doctor siempre nos acompaña, sí, es uno de nuestros médicos cooperantes aquí al pie del cañón. Quien nos da excelente información con respecto a la salud, ¿no? De la parte neural. Así es. Doctor, en principio vamos a comenzar por identificar cuál es el papel de la columna vertebral, qué significa, qué importancia tienen los discos en las vértebras. Bueno, fíjense, recordemos siempre la columna vertebral como una columna que tiene múltiples huesos que van de arriba a abajo. ¿Okay? Esos huesos se llaman vértebras y entre las vértebras hay unos discos. Ellos funcionan como amortiguadores de la columna para poder estabilizar todos los músculos que se encuentran alrededor de ella. La columna vertebral contiene dentro la médula, de allí salen por unos huecos muy pequeñitos que se llaman foramen, salen las raíces de los nervios y esos nervios van a tener una distribución a nivel de cualquiera de parte del cuerpo. Ellos van a distribuirse en cervicales, dorsales y también y lumbares. Luego, al final, hay otra parte que se llama columna vertebral sacra, que es la parte que menos tiene disco. Por eso los discos llegan más o menos hasta L5, S1. Entonces, llamamos cervical 1 a 7, que son las vértebras cervicales. Por eso a veces uno le dice una hernia cervical C5, C6. Es que el disco que está entre las vértebras 5 y 6 es el que está lesionado. Luego, lo más frecuente son las hernias discales. ¿Qué significa la palabra hernia? Salida de un sitio. Es decir, hernia discal. Se salió el disco de la vértebra. Estas hernias cervicales son frecuentes. También son las lumbares. Las dorsales son muy raras y generalmente cuando aparecen es debido a un traumatismo muy severo. Ahora bien, cuando tenemos ya las vértebras, dentro de ellas hay una solución, alguna especie de, vamos a decir, amortiguadora que tiene un núcleo que es como una goma, como si fuese silicón, y están protegidos por una membrana mucho más fuerte que sostiene esa gelatina. Cuando hay un esfuerzo, un estiramiento, puede producirse la ruptura de ese disco y se sale el disco. Eso es lo que se llama hernia discal. Ahora bien, cuando el disco se sale, va a comprimir las estructuras anatómicas que están alrededor. Puede salirse hacia los lados, comprimir dos raíces o sencillamente
ir hacia un solo lado y comprimir una raíz. Esa raíz, bueno, se va a denominar de acuerdo a sea cervical, dorsal o lumbar. La más frecuente realmente son las hernias discales lumbares a nivel L5, S1, L4, L5. Por eso es que la mayoría de las personas habla de lumbalgia. Lumbalgia es cuando tiene un dolor en la espalda baja que se irradia hacia la nalga y luego hacia la pantorrilla y hacia el pie. Y hay un trastorno de la sensibilidad. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos una hernia discal. Una hernia discal, cuando está extruida, o sea, es abrupta, es muy fuerte, lo primero que vamos a notar es el dolor. Un dolor como un dolor de muela. Es un dolor que hay que buscar ayuda inmediata, porque es tan fuerte que es desgarrador. Y si va acompañado de un trastorno de la sensibilidad o pérdida de la fuerza muscular, esto es lo que se llama daño neurológico. Cuando existe un daño neurológico, lo que hay que hacer es inmediatamente estudiar cuál es la situación. Generalmente, después de un esfuerzo, la extrusión puede producir el dolor y hasta parálisis de un miembro. Por eso que la mayoría va a la emergencia. En la emergencia, normalmente lo va a ver el médico general o lo va a ver el neurólogo y le va a solicitar un estudio que va a ser una resonancia magnética. Esa resonancia magnética nos va a permitir ver cómo el disco se salió, cómo comprime la raíz y qué acción hay que tomar. Claro, doctor, cuando usted dice, disculpe que lo interrumpa, cuando usted dice que es la salida de los discos lumbares de la columna, ¿cuáles son estas causas que puede generar entonces la hernia? ¿Puede ser por un peso o por la edad de la persona? ¿Qué sucede allí cuando esto pasa? Ahora, las causas de esa hernia. La primera causa es un esfuerzo. En una mala posición, con una mala postura. No se debe levantar ningún peso sin estar agachado y que no lo puedan soportar los propios brazos. Eso es muy importante. El otro es la vida sedentaria. Las personas que no hacen ningún tipo de ejercicio, los músculos se vuelven flácidos y es mucho más probable que con la obesidad puedan herniarse, protruirse los discos. También puede ser por pacientes que tienen alguna condición genética que viene con una predisposición a tener alteraciones a nivel lumbar o en la columna vertebral y pueden tener hernias discales. Todas esas posibilidades pueden existir y generalmente eso es lo que realmente uno tiene que buscar. También las personas que son fumadoras, y obviamente la nicotina disminuye el suministro de oxígeno hacia el disco y esto hace que se vuelva mucho más frágil y tenga más facilidad de salida en una persona que tenga sedentarismo y obesidad. Claro. El trabajo, generalmente también, uno hace muchos esfuerzos, sobre todo los obreros que manejan una pala, que van, obreros de la construcción o que levantan peso, pues es una causa muy frecuente. Es una de las causas más frecuentes de pérdida de trabajo en el mundo. Claro. Doctor, le pregunto, amigo, estamos conversando con el doctor Isaac Mosquera vía Zoom. Él es médico neurólogo, presidente del capítulo metropolitano de la Sociedad Venezolana de Neurología. Nuestro tema de hoy, la hernia discal. Le pregunto, doctor, estamos hablando de, nos explicó básicamente las principales causas quizás en términos físicos, ¿no? De acción, de inacción para aquellas personas que son sedentarias, los que fuman, los que levantan sobrepeso. Pero hay enfermedades que puedan afectar los nervios de la columna y generar una hernia discal. Bueno, generalmente las enfermedades son por degeneración. O sea, una persona a medida que va envejeciendo, los huesos se van degenerando, las vértebras forman lo que se llaman osteofitos, la estructura puede ya tener una estructura como en los casos de osteoporosis, se van desgastando, se van formando como una galleta y obviamente pueden haber unas fracturas a nivel de las vértebras y se pueden impactar y también protruir los discos. Con esto hay que tener mucho cuidado porque la mayoría de los estudios que se hacen, que son las resonancias magnéticas, generalmente podemos encontrar una persona de 60 años que tiene una serie de
cambios en la columna, que son cambios degenerativos propios de la edad y que en un momento determinado pueden verse como alteraciones que muchas veces son descritas por algunos como una patología y que requiere tratamiento. Muchos de ellas pues se hicieron cirugías para corregir y poner implantes y enderezarla. Hoy en día esas técnicas están bastante reducidas y solo para casos especiales. Eso es importante tenerlo en cuenta. Claro, es importante estos datos que nos está dando el doctor Isaac Mosquera, médico neurólogo, presidente del capítulo metropolitano de la Sociedad Venezolana de Neurología. Nosotros hoy estamos hablando sobre las hernias discales. Vamos a hacer nuestra pausa correspondiente y al regreso seguimos con más de este tema. Volvemos en breve con más Dosis Alternativa. Porque en la gama de posibilidades, usted toma la decisión. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. La sonrisa es nuestra mejor carta de presentación y la doctora Gioconda Mazzocchin te ofrece los mejores y más accesibles servicios odontológicos para que adultos y niños luzcan una dentadura impecable. Te ofrecemos blanqueamientos, prótesis dental y un excelente diseño virtual de sonrisa. Estamos ubicados en Bellomonte, Torre Financiera, Caracas. Contáctanos por el 0212-751-5165 o el 0424-208-0402 y en Instagram por @OD-GiocondaM. Si quieres aprender a cocinar con placer todo en panadería y postres saludables, te recomiendo en Instagram Chef Male, todo low carb, keto y gluten free. Chef Male, con sus talleres online, te ofrece las técnicas de panadería cetogénica y baja en carbohidratos, ideales para cualquier persona en el mundo entero y siempre con un mensaje de amor y salud. Chef Male, horneando amor y salud en un solo clic. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Les estamos presentando Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Amigos, ya estamos de regreso en Dosis Alternativa. Hoy estamos hablando sobre las hernias discales. Para ello nos acompaña vía Zoom el doctor Isaac Mosquera, médico neurólogo, presidente del capítulo metropolitano de la Sociedad Venezolana de Neurología. Doctor, en la parte anterior usted asomó parte de los síntomas que pueden indicarnos que tenemos una hernia discal. Entre ellos decía usted que es un dolor muy fuerte, parecido al dolor de muela. Pero ¿qué otros síntomas nos pueden dar esa señal de que efectivamente tenemos esta patología? Generalmente, cuando una persona tiene una hernia discal, lo primero es el dolor, pero sin embargo puede haber hernias discales sin dolor. ¿Y dónde aparecen? Pérdida de la fuerza muscular, puede aparecer trastorno de la sensibilidad, y estos son los primeros síntomas de consulta al médico. Cuando uno explora un examen neurológico, los reflejos, la fuerza muscular, la capacidad para poder caminar y todas estas cosas que el paciente puede tener de debilidad, ahí puede uno confirmar que hay un déficit neurológico. Eso indica que hay que hacer un estudio complementario. Generalmente los estudios complementarios van desde una rayos X simple hasta una resonancia magnética o uno que se llama mielotac, que es una mielografía para inyectar contraste y ver perfectamente las raíces y ver si se puede o no descomprimir esa hernia, o está asociado lo que uno sospecha que es una hernia discal, puede ser una tumoración que puede también ocasionarse en esa zona.
Y esta es la zona lumbar también es un área de mucha frecuencia para las metástasis, sobre todo de tumores renales, y uno debe estar siempre pendiente que no solamente es buscar una hernia discal, sino debe hacer el diagnóstico diferencial con otras patologías. Claro. Ajá. No, le pregunto, doctor, cuando usted hablaba de la sensibilidad, estaba revisando nuestros datos, que hay una... surgen, si no se atiende a la hernia discal a tiempo, pueden surgir complicaciones, ¿no? Y una de ellas, hay una que es el nombre es muy particular, se llama anestesia en silla de montar, que se refiere a la falta de sensibilidad en la parte interna de los muslos, la parte posterior de la pierna y en todo lo que son los alrededores del recto. ¿Qué nos puede comentar sobre eso? Generalmente, cuando ocurre un trastorno de la sensibilidad en silla de montar, es porque hay una compresión a nivel de la área caudal. Como recordamos que la médula llega hasta el nivel L1 y después son nervios que se van agrupando como en una cola de caballo. Si la compresión ocurre a ese nivel, va a tener un trastorno ya sensitivo mayor y mayor dolor. Se produce una anestesia en toda el área pélvica, entre las piernas y todo esto. Esto es característico de esa patología. Pero generalmente no es lo más frecuente. Lo más frecuente es una persona que se levantó un día con un dolor en una pierna, que no puede caminar, que no puede levantar el peso, que siente un calambre o que siente un hormigueo en el dedo gordo del pie o en la pantorrilla, y comienza a moverse y aumenta el dolor y el dolor va increciendo. Y que generalmente se alivia un poco cuando selecciona la rodilla, que puede poner en relajación el músculo y a su vez aliviar el dolor. Esto normalmente ocurre en horas. Puede calmar con el reposo y a su vez ponerle en esas posiciones que alivian dolor, son posiciones antálgicas. Ahora, una vez que se le puede dar un antiinflamatorio y eso pasa, puede ser confundido también con un estiramiento muscular. Muchas veces, pues, haciendo un esfuerzo, hay un estiramiento, se estira la raíz del nervio y se producen los mismos síntomas, pero sin llegar a ser una hernia discal. Y por eso es que es importante la evaluación clínica al momento por un especialista para evitar luego que estos dolor se haga crónico. Porque el gran problema de los dolores lumbares es la cronicidad. Y cuando hablamos de cronicidad es porque pasa más de 3 meses con el dolor o la sintomatología y no se corrige. Y al tener estos mayor de 3 meses, hay un trastorno que se llama de sensibilización central, donde cualquier cosa que pueda tocar a la persona produce un dolor tan intenso que luego es muy difícil de manejar y hay que manejarlo ya con tratamientos médicos a un nivel central. Claro, y una persona, disculpe que le interrumpa ahí, doctor, una persona que tiene ya 3 meses con un dolor intenso y no ha ido al médico, de verdad que, o sea, ya un mes, es más 2 semanas, una semana. La descripción que te está dando el doctor, que un dolor lumbar puede ser igual a un dolor de muela. Por eso, y durar 3 meses, o sea, es demasiado fuerte. Miedo a los médicos, ¿no, doctor? No solamente miedo, fíjate, lo que pasa es que nosotros tenemos muchas autoayudas y tenemos también las ayudas familiares. Cuando alguien tiene un dolor lumbar, lo primero que le preguntas a la que tiene al lado, si es la esposa, le dice, ya ves, eso fue que levantaste el mueble. Entonces quédate tranquilo en la cama, reposa, tómate esto, se medio alivia. Bueno, pasa 2 o 3 días, pero va a trabajar, entonces hace otro esfuerzo, le vuelve el dolor y el dolor está ahí, va y viene intercurrente, hasta que llega un momento que le está fastidiando. Y se encuentra con un amigo en el trabajo y le dice, no te preocupes, eso no es nada. Seguro que hiciste algo inadecuado. Y tómate esto. Y así van pasando los 3 meses, ¿sabes? Claro. Entre alivio y alivio. Claro. Y no va al médico. Al final, cuando llega al médico, entonces va a un médico general y le dice, bueno, mire, esto tiene que ir al traumatólogo. El traumatólogo va a ver si hay algo urgente que resolver. Y si no lo es, dice, bueno, tómate este tratamiento y vamos a esperar un poco. Y hazte un estudio. Ahí es cuando comienzan los estudios. Y después es que va al neurólogo o al neurocirujano. Y al final de cuentas, pues, cuando
ya se hace el diagnóstico, pueden haber pasado los 3 meses y las cosas se hacen más complicadas. Por eso todo dolor implica hacer una pregunta, que es la pregunta que nadie se hace. ¿Por qué me duele? La mayoría de la gente lo que se hace la pregunta es, o a quien se la hace a sí mismo o a quien tenga al lado, es dame algo para quitarme el dolor. ¿Qué tienes allí para quitarme el dolor? Claro. Con esas dos preguntas, bueno, hay una gran diferencia en el manejo. Cuando preguntas por qué me duele, vas a buscar una posible causa y una solución. Claro, cuando ya una persona es diagnosticada, que le hacen todos estos estudios que usted nos está comentando y es diagnosticada con una hernia discal, ¿qué viene? ¿Viene un tratamiento o de una vez se puede hablar de una cirugía? Bueno, les voy a decir, hoy en día ha cambiado esto. Las causas de mayor dolor crónico son cirugías fallidas, cirugías que se hicieron sin tener necesidad de hacerse, por alguna razón. Antes se operaba el 98%, hoy en día se opera el 2%. Para que vean cómo es la situación quirúrgica. Ahora, eso no quiere decir que no debe ser evaluado por un neurocirujano. Siempre, si hay un déficit neurológico evidente, con una pérdida de la fuerza muscular, pérdida de la sensibilidad, esto puede ser una emergencia quirúrgica y hay que operarlo. Pero si no hay un déficit neurológico, pues lo lógico es hacer un tratamiento conservador. Y esos tratamientos conservadores van desde analgésicos, bloqueos nerviosos de los nervios, antiinflamatorios, esteroides, y luego, en un momento determinado, hacer la fisioterapia adecuada. Se recomienda hacer una rehabilitación lo más precoz posible para mejorar el dolor. Cuando hablamos disculpe que lo interrumpa allí, doctor, cuando hablamos de este tipo de ejercicio, de rehabilitación, también incluimos actividades como el yoga, que personas la practican un poco por esa situación. El yoga es uno de los ejercicios más fuertes que hay, no crean ustedes. El yoga necesita una gran concentración y una gran flexibilidad, y la mayoría de las personas cuando tienen este tipo de problemas no son flexibles. El yoga lo que hace es producir más dolor. Es contraproducente, pues más bien. Es contraproducente. No, eso tiene que ir en una escala. La primera escala es que tiene que ser visto por el médico fisiatra, luego el fisioterapeuta, indicar todo el proceso del tratamiento para poder manejar ese dolor, y llega un momento determinado donde él dice, bueno, mire, ya está mejor, ya puede hacer su ejercicio, evite esto, se dan medidas para prevención, y bueno, hay personas que viven con una hernia discal muchos años. Muchos años sin ningún problema. Lo que hay que tener es cuidarse y evitarlo. Exactamente. O sea que el tratamiento generalmente de una hernia discal va a depender de los déficits neurológicos y del diagnóstico que se haga. Por eso es importante tener un diagnóstico claro desde el primer momento y una solución real. Siempre hay que pedir 1, 2 o 3 opiniones para poder estar claro en el diagnóstico, pero cuando el diagnóstico es compatible con una hernia discal y tiene todas las características de una cirugía, eso no hay ninguna duda. Así es, y bueno, y buscar ayuda a tiempo. Doctor, ya estamos llegando al final de nuestro espacio, sus redes sociales, punto de contacto. @neurologist y www.innap.net. Así es. Bueno, agradecidos con el doctor Isaac Mosquera, médico neurólogo, presidente del capítulo metropolitano de la Sociedad Venezolana de Neurología. Hoy estuvimos hablando sobre la hernia discal. Importante no quedarse con ese dolor. Bien, amigos, estuvimos trabajando para ustedes en la Dirección General de la Estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Willix Arcaya. En los controles, César Arteaga. Recuerden seguir interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750, sintonizarnos en vivo a través de Periscope, YouTube y TuneIn. Les invitamos a que continúen ahora con el Radar de los Barrios. Hasta aquí, esta emisión de Dosis Alternativa. Nosotros le proporcionamos el abanico de posibilidades. Ustedes toman la decisión. Solo por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. RCR presentó Dosis Alternativa,
Una producción nacional independiente de Marilia García. Certificado número 30.260. Para dar cumplimiento a la obligación impuesta